en una ocasión dijo: ningún padre daría a su hijo por un malhechor, por más amor que tenga. Y en nuestro amor natural humano, yo creo que ninguno de nosotros lo haríamos. Si me dice: mira, Juan, necesito a tu hijo para salvar a mi familia, no voy a pensar dos veces. Y le diría: no, estás loco. Pero Dios, cuando vio que nada podía salvar al mundo, la ley, los profetas, nada, dijo: voy a enviar a alguien que va a cargar el pecado de la humanidad. Y ese alguien se llama Jesús de Nazaret. Si usted se acuerda y sigue los devocionales del pastor, viene hablando Dios en nuestras vidas, viene hablando Dios en nuestro corazón. Porque aquí dice que tenemos que atar la palabra de Dios. Tenemos que atarla aquí dentro. ¿Para qué? Para que cuando venga la dificultad, nosotros tengamos palabra. Jesús, cuando estuvo en el desierto, el diablo no vino y le dijo: mira, que parece que dice tal cosa. Le dijo: mira, la palabra de Dios dice que Dios me enviara a sus ángeles para que tus pies no tropiecen en piedra. Amén. ¿Qué le dijo Jesús? Jesús le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Amén. No lo pondrás a prueba a tu Dios. Quiero orar con esta noche. Incline su rostro. La palabra decía: los jóvenes se cansan, flaquean, se debilitan. Yo no sé cómo usted vino, como decía el pastor, pero el que nos convocó sabe cómo hemos venido. El que nos dijo hoy: yo quiero estar, yo quiero verte, Él sabe cómo vine, Él sabe cómo estoy, Él sabe cómo tú estás, cómo pasaste esta semana, qué problema tuviste, pero en esta noche Él te quiere abrazar, Él te quiere socorrer, Él te quiere decir: yo estoy contigo, yo no te dejo. Flaquean, se fatigan, pero lo que esperan en Jehová, lo que esperan en Jehová, tendrán nueva fuerza y volarán como las águilas, pasarán, se irán allá arriba de la tormenta y de allá van a ver seguro. Y en esta noche también Dios te quiere elevar a ese tercer cielo, allí para ver los problemas desde allá arriba, como estamos en esta plataforma, mirar desde allá arriba, no desde acá abajo. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero usted y yo no retrocedemos. Somos de aquel que venció a la muerte, de aquel que se levantó y está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por el pastor, por el anciano, por la anciana, por el intercesor. Se llama Jesucristo, León de Judá, que de la muerte lo pudo retener, sino que tuvo que soltar cuando él dijo: consumado es. ¿Y qué dijo el diablo? Que se consumó. El diablo se estremeció. ¿Qué es lo que quiso decir este hombre con esa palabra? Consumado es. ¿Qué le dijo el Dios? Te arrebaté la llave que tú tenías, ahora son mía. ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? Ahora te doy la llave de la muerte, y el infierno va a prevalecer contra tu vida. Y es para la iglesia en este tiempo, cuando nosotros tomamos la palabra, el mismo infierno puede prevalecer en contra de tu vida. Pero debemos nosotros abrazarla a la palabra. Eres seguir a Cristo. Hay un coro precioso que dice: eres decidido seguir a Cristo y no vuelve atrás. Y este hombre le escribió esa alabanza cuando mataban a su familia, cuando mataban a su hijo. Él escribió: he decidido seguir a Cristo. Son 4 estrofitas cortas, pero él dijo: yo, pueden quitar a mi familia, pueden quitar a mi esposa, pero no me van a quitar a Cristo, porque yo he decidido seguirle a Él. Y en esta noche usted ha decidido seguir a Cristo, y ninguno lo va a hacer retroceder, ningún demonio, ninguna enfermedad, ninguna escasez. Usted está adorando a Dios esta noche porque hemos decidido seguir a Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, te adoro en esta tarde, Canal. Te pido, Señor, que en esta noche tú hables en nuestro corazón. Habla en este corazón muchas veces, Señor, que se endurece, que se pone firme allí. Pero tu palabra dice que tu palabra es martillo que golpea y parte la roca. Y también tu palabra dice que es espada que penetra y parte el alma y hasta los tuétanos nuestros. Que en esta noche, Señor, esa palabra pueda partir nuestra alma, partir nuestros tuétanos, golpear nuestro corazón.
corazón y reconocerte a ti como único servidor, Señor, que de ti dependemos. No dependemos del gobierno, no dependemos de nada, dependemos de ti, del gobierno celestial. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a tu pueblo en esta noche. Bendigo a los levitas, Señor. Bendigo a los músicos que con sus instrumentos, Señor, te adoran, te bendicen. Bendigo a aquel intercesor, Señor. Que en esta noche, Padre, tu Espíritu Santo llene nuestros corazones, llene nuestras vidas, llene nuestro interior. Que en esta noche, Señor, nuestra oración tome el cielo, Padre. Así como Daniel, cuando él dispuso su corazón a interpretar, a entender y guardar tu palabra, su oración fue oída. Pero dice que había un ángel que se interpuso, un príncipe de las tinieblas, se interpuso por 21 días. Y en esta noche no sé cuál es tu petición, cuál es tu oración, pero en esta noche va a tomar el cielo y el mismo infierno va a tener que retroceder, porque el ángel de Jehová, Jesucristo, hizo hombre, va a venir y te va a ayudar. Oh Padre, en el nombre de Jesús, mira tu pueblo, Señor. Mira tu iglesia, mira aquel que hoy se quedó, extiende tu mano de poder, de misericordia. Mira aquel que está en una cama de hospital, mira aquel que está internado, aquel que está afectado por este problema del dengue. Señor, aún tus hijos, muchos están padeciendo, Padre. En esta noche ten piedad, de misericordia. Porque aquí hay una iglesia que clama, aquí hay una iglesia que no se amedrenta, aquí hay una iglesia que se para firme, creyendo en esta palabra. Señor, en el nombre de Jesús, oro, Padre, por cada uno de ellos. Oro por aquel Señor que está diciendo, Señor, ayúdame, fortaleceme, dame la fuerza. Quiero ser como esa águila, quiero volar, quiero saltar como el cerro de la manada. Que en esta noche caiga la palabra, Señor, en tu corazón y lo haga saltar, Señor, haga brincar, Padre. Oh, Señor, yo sé que en esta noche algo especial va a fluir. Algo especial va a fluir en nuestro interior, en nuestro espíritu, porque tú estás en este lugar, porque tú me estabas esperando, porque tú estabas mirando, te estabas observando por donde venía y me estabas cuidando, me estabas fortaleciendo, como decía tu siervo, muchas veces cansado, agobiado, pero tu mano de poder nos fortalece y nos ayuda. Y en esta noche esta palabra, Señor, caiga en la buena tierra y germine a 100%. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Leemos la palabra, hermanos. Los músicos se quieren sentar. Vamos a compartir un momento esta poderosa palabra de Dios. Estaba ministrando en mi corazón el Salmo 40. En el versículo 1, 2 y 3. Tres versículos poderosos que Dios va a hablar en nuestras vidas. Que nos va a hacer ver como este hombre, como nosotros. Hombre que Dios lo eligió, que lo miró, que lo estaba esperando hasta poder manifestar su poder. Dice así Salmo 40, versículo 1. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi voz y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, donde no podía hacer pie, y puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos, y puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios Jehová eterno. Amén. Tome asiento en esta noche. Gloria al Señor. Hermanos, podemos ver como este hombre, el salmista David, un hombre como nosotros, pero que fue elegido por Dios. Y fue elegido por Dios en aquel tiempo, antes que venga Jesucristo. David venía a ser como una antesala de la venida del Mesías, el gran rey que esperaba a Israel y que aún espera hasta este tiempo. Que aún muchos se están preparando, diciendo que se está preparando para hacer el nuevo templo, el tercer templo, para que se manifieste el Mesías. Sin embargo, el Mesías ya vino y nos está esperando a nosotros en el reino celestial. Él va a venir, pero no va a venir a la tierra. Dice que no va a llamar a los aires. Y nosotros que estamos preparados, vamos a salir a recibirlo.
pero debemos prepararnos, debemos estar preparados en esta tierra. Y dice el salmista, pacientemente esperé a Jehová. Y yo le quiero poner en esta noche, a modo personal, persistiendo en la palabra de Dios, y Él va a oír mi ruego y va a oír mi súplica. Amén. Y muchas veces, como que nos cuesta orar a Dios. Muchas veces nosotros queremos que venga alguien y ponga la manito sobre nosotros y le diga, Dios te va a bendecir, Dios te va a dar esto. Y muchas veces el salmista dice que él estaba en el medio del pozo. Allí no podía hacer pie, allí no se podía estar firme, porque el lago cenagoso, el barro podrido, hediondo, y si nos llevaba este tiempo, nosotros también estuvimos metidos en ese lago cenagoso, hediondo por el pecado que había en nosotros, por la inmundicia que traíamos, pero allí dice que Dios nos estaba mirando. Amén. Dios me estaba observando. ¿Qué yo hacía? ¿Cómo me conmovía? ¿Cómo caminaba? Y en vez de caminar mejor, cada vez caminaba peor. En vez de buscar una ayuda para salir de ese pozo, no. Yo me metía cada vez más. Y eso es lo que hace el enemigo en este tiempo. ¿Por qué, hermano? Muchas veces, y el pastor muchas veces lo he escuchado, el problema de las adicciones se pueden ir en distintos lugares de rehabilitación, palabras, psicólogo, psiquiatra, pero el mejor que nos puede cambiar se llama Jesús. Pero nosotros algo tenemos que hacer. David estaba ahí y para él no había salida. Y si vamos al caso, David estaba en un lodo cenagoso, no podía hacer pie. Y si vamos al antiguo tiempo, José lo habían echado en el mismo pozo. Pero allí había algo diferente. El pozo estaba seco, no tenía nada. Allí a José le habían echado sus hermanos. Como muchas veces pasa con nosotros. Muchas veces nosotros queremos poner a nuestro hermano que se levanta, ponerlo allí en el pozo. Pero ¿sabe qué? Dios le estaba mirando a José. Como en esta noche Dios lo está mirando a cada uno de los que estamos aquí. David se sentía de esa manera porque él se había desobedecido a Dios y se sentía allí en ese pozo. Y muchas veces también decimos, pero Señor, ¿hasta cuándo este problema? Pero tenemos que examinarnos nosotros mismos, mirar aquí dentro. El pastor no puede ver, el anciano, la pastora no puede ver, pero Dios puede ver. Pero Dios va a usar a alguien para que hable nuestras vidas. Y David estaba ahí, nadie le ayudaba, nadie le extendía la mano. Por eso dijo, estoy en un pozo sin salida. Pero Dios quería que David confesara de lo más profundo de su corazón lo que él había hecho para Dios poder sacarlo. Y saben, hermanos, en un tiempo yo era muy adicto al cigarrillo. Pasó el tiempo y por eso me había apartado de Dios, porque muchas veces venía y sentía el olor y me hacía mal. Y un día, estando lejos, en un lugar donde nadie podía conocerme, solamente Dios, y me movía en ese lugar y yo había tirado todo lo que llevaba encima para dejar de fumar. Porque yo me miraba y decía la palabra que todo aquel que sigue practicando estas cosas no heredará el reino de Dios. Y saben, hermano, estuve en ese campo solo, no había nadie. Y sentí un olor a cigarrillo, salí corriendo a ver quién estaba en ese camino y no había nadie. Miré para acá, miré para el sur, miré para el norte, miré para donde salía el sol, nadie. Estaba yo solo. Y eso, y quedó. Y en eso, cuando estaba pensando allí, vino a mi corazón una palabra que me había hablado un varón hacía mucho tiempo. Cuando el apóstol Pablo dice que él estaban lapidando a Esteban y Pablo consentía lo que hacían aquellos. Pero Pablo no había participado, solamente miraba. ¿Por qué? Porque él tenía la autoridad, él delegaba a alguien. Y en ese momento viene la palabra de corazón y dice, hoy sano tu enfermedad. Pero yo decía, pero Señor, ¿cómo va a sanar mi enfermedad si yo no estoy enfermo? ¿Y sabe cuál era la enfermedad? La nicotina. Y hermano, después de eso,
Yo vuelvo a donde estaba, vuelvo al lugar donde trabajaba. Y yo veía mi cigarro y corría. Y le dije, Señor, si verdaderamente sanaste mi enfermedad, yo cuando vuelvo no quiero sentir ninguna atracción. Y sabe, hermano, cuando llegué al lugar donde estaba, todos los amigos eran un tren. Y no sentí nada. No me asqueó, no sentí nada, no me atrajo. Y en ese momento entendí que muchas veces está en nosotros la decisión. Está en nosotros sacar la enfermedad, desechar la enfermedad. Y David tenía en su corazón en ese tiempo algún conflicto interno que Dios quería sacarlo. Por eso le metió en ese pozo. Lo metió allí. Y entonces David en su interior empezó a decir, Señor, en ti voy a esperar, porque sé que tú no me vas a dejar para siempre en este lugar, sino que tú me vas a sacar, me vas a levantar y vas a firmar mis pies. Aunque hoy me resbalo, hoy no puedo hacer nada, pero yo confío en ti, que tú me puedes levantar. Y ese Dios en esta noche está en este lugar. Ese Dios, ese Jesús que un día cargó la cruz, está en este lugar, está y va a estar y va a seguir estando. ¿Por qué? Porque Él nos ama de tal manera que no quiere que yo me caiga, que quiere que usted se caiga, sino que Él lo quiere abrazar. Muchas veces cuando nos tambaleamos, Él nos abraza y nos pone en el camino. Y sigue diciendo David, ahora entiendo, Señor, que tú tratas con tu escogido. Yo, David, he matado gigantes, he destruido ejércitos, pero me enorgullecí y por eso tú me metiste en esta prueba. Mira, hermano, lo que tenía David en su corazón. Él había matado a un gigante, había matado a Goliat, al hijo y al nieto de Goliat, pero dice que en el tercer gigante, en el cuarto gigante, perdón, casi lo matan a David. ¿Por qué? Porque él ya estaba grande, estaba como yo, grande, pasado de años. Pero dice que tenía a alguien que le pudo defender, que se llamaba Abisai, guerrero preparado. Y cuando dice la palabra de Dios que este gigante había blandido su espada, Abisai corrió y le dijo, no, rey, tú nunca más saldrás a la batalla, te quedarás, no sea que se apague tu lámpara y nosotros perezcamos. Mira, hermanos, cómo este hombre tenía el conocimiento de Dios. Muchas veces nosotros también, Dios quiere en este tiempo que seamos como ese Abisai, de cuidar al que tenemos adelante, por director, por el dirigente, al pastor, a la pastora aquí. Nosotros debemos estar allí para que cuando venga el golpe nosotros podamos soportarlo, para poder correrlo. ¿Para qué? Para que su lámpara no se apague, como dijo Abisai. Entonces David dijo, voy a esperar y me voy a parar porque sé que tú me vas a ayudar. Y sabe, hermano, que cuando estamos en un pozo, y si es pequeño, y si somos medio gorditos, ¿cómo podemos estar? Sentados no podemos estar, únicamente parados. Y David se sentía en ese momento de esa manera. Y encima no podía hacer pie porque estaba el lodo cenagoso. Y usted sabe que cuando nosotros que somos del campo, muchas veces cuando llovía, íbamos caminando a lo mejor, pero veía un resbalón y nos caíamos. Y así estaba David, y la única forma era de estar paradito, firme. Entonces dijo, yo sé que estoy en este estado, pero Dios, que me libró de todos los peligros, va a extender su mano y me va a levantar de este lugar. Miren, hermanos, en ese momento de desesperación, David empezó a recapacitar, empezó a escuchar, empezó a sentir lo que hablaban sus consejeros, le empezó a hablar el mismo espíritu que está en nosotros hoy. Y que dice la palabra de Dios, que si nuestra mente no nos reprende, estamos bien, pero si algo nos reprende, porque algo tenemos allí dentro. Amén. Podemos predicar, podemos atar, podemos hacer todo, pero si nuestra mente algo nos reclama, porque allí dentro hay algo, tenemos que decirle, Señor, lleva esto. Yo empecé a fumar de los 8 años con mi abuela. Ella fumaba pipa, me daba la pipa y fumábamos la pipa de la paz. Pero ¿sabe qué? Era una enfermedad. Y cuando Dios me sacó, hoy puedo abrazar al mar. Hediondo. Pero Dios sanó mis fuerzas.
Muchas veces hoy como hijos de Dios nos cuesta. Al mismo Jesús le habían interpelado lo que decían estudiar la ley, lo que hacían guardar la ley. Cuando estuvo allí en esa cena, le dijeron, oh, si este es un rabino, si este es el Hijo de Dios, sabrá cuál es la que está llorando a sus pies. Sabrá cuál es la que está llorando a sus pies y le dio ese perfume agradable. Vas a ver. Pero Jesús dice que conocía todos los pensamientos. Él vio cómo caminaban en sus corazones. Y Él en esta noche está viendo cómo está pensando nuestro espíritu, cómo está pensando nuestro corazón, qué es lo que estamos diciendo, qué es lo que estamos maquinando. Dios lo está viendo. Y dice la palabra de Dios que David dijo, sé que Dios me va a ayudar. Sé que Dios me puede sacar en su grande misericordia perpetua, me puede sacar del lobo cenadoso, del barro que no puede hacer pie, pero Dios va a extender su mano y me va a levantar. Mire, hermano, cuando nosotros tomamos esa decisión, no hay problema, no hay enfermedad, no hay escasez. Dios se encarga de nosotros. No tenía que salir de aquí. Muchas veces sale de acá y no vemos el resultado. ¿Por qué? Porque este miembro está inflamado de tantas cosas. El apóstol dijo en una palabra, muchas veces podemos tener la mejor intención, pero si nuestra lengua no es domada, nada puede salir bueno. Y sabe, hermano, que muchas veces nosotros podemos bendecir y también hacer mal con nuestras palabras. Pero nosotros no somos eso, hacemos el bien. Le decimos, Señor, toma este lengua. Dice el apóstol, a los caballos le ponen un frenillo y lo educan. Pero ay del hombre que no refrena su lengua. Quiero decir que en esta noche, el mismo David dijo, Señor, ahora voy a esperar en ti. Ahora voy a esperar en ti. Que tú me ayudes, que tú me levantes y me saques de este lugar. Porque así yo podré cantarte, así yo podré alabarte, Señor. Pero yo quiero que tú me saques de este lugar. No mis ayudantes, no mis servidores. Tu mano, oh Dios. Entonces voy a ver tu gloria y voy a entender tus misericordias que son eternas. Miren, hermanos, esto decía el salmista. Voy a entender que tus misericordias son eternas. Y que mejor es caer en tu mano que en las manos del hombre. Y sabe, hermano, que el hombre no tiene misericordia, pero Dios sí tiene misericordia. El hombre, lo que primero recita, hoy el mundo dice ojo por ojo, diente por diente, mano por mano. Pero Jesús, cuando vino, dijo, en la ley dice ojo por ojo, diente por diente. Pero yo aquí le traigo un nuevo mandamiento. Que améis unos a otros como el Padre me ha amado a mí y como yo le amo a ustedes. ¿Para qué? Para que ustedes vean y el mundo vea que en ustedes hay algo diferente. ¿Y qué es algo diferente? Jesús viviendo aquí dentro. Porque si no somos iguales, somos como este hombre que se murió ahora. Ahora todos dicen, oh, era. Y yo no tengo nada en contra de los grandes siervos de Dios. Escuchó el siervo de Dios. Tenemos que seguir el ejemplo de este hombre que pregonaba la paz. Mira, hermano, ¿y qué decía la palabra el día domingo? Algo tengo contra ti, que te has dejado tu primer amor. Y hermanos, tenemos que tener cuidado, porque la misma maldad que había en Efeso hoy se está manifestando dentro de los templos, no afuera, dentro de los templos. No hay la maldad de afuera, el mundo ya está perdido. Pero Jesús dijo, rogaré al Padre que envíe el Espíritu Santo que nos guarde y nos proteja a todo aquel que en Él confía y todo aquel que en Él espera. Y David estaba allí solo, no podía salir del pozo, pero él sabía que si él clamaba a Dios, Dios le iba a escuchar y le iba a extender la mano como en esta noche. Lo ponemos en la actualidad. Yo estoy agotado, triste, fatigado por los problemas, por las dificultades, por las enfermedades, pero si yo oro y clamo con mis hermanos, Dios nos va a escuchar. ¿Y qué dijo Jesús? Donde hay dos o tres reunidos, ¿en quién? En nombre del pastor, del evangelista, no, en mi nombre. Y si alguien pidiera al Padre, yo rogaré para que el Padre lo envíe. Amén.
Pero muchas veces nos cuesta, hermano. Seamos sinceros, nos cuesta. Nos cuesta decir, Señor, aquí estoy. Señor, este es mi problema, esta es mi dificultad, esta es mi adversidad. Y sigue diciendo el verso 2. Y sé, Dios, que tú eres fuerte, poderoso, grande y misericordioso. A pesar que el mundo va a la perdición, mas tú viniste a rescatarnos y a mostrarnos el camino. Amén. ¿Y cuál es el camino? Jesús. Él nos lleva a la vida eterna. Él nos mete en la vida eterna. Él nos mete en el sumo tabernáculo, donde antes tenía que entrar solamente el sacerdote una vez al año. ¿Para qué? Para llevar la sangre del cordero sin mancha y sin arruga, perfecto, para tener un año más de salvación, un año más de perdón. Pero nosotros, a través de Jesucristo, cuando venimos y nos arrodillamos, Dios nos abraza, Dios nos toma. ¿Por qué? Porque nos ponemos detrás de Jesús, nos ponemos detrás de la sangre limpia, sin mancha, sin arruga, y decimos, Señor, vengo agotado, Señor, me peleé hoy, discutí con la jefa, pero hasta aquí vengo, Señor, quiero que tú me ayudes, quiero que tú me levantes. Señor, me peleé con mi patrón hoy, pero quiero que me levantes. Y sabe que Dios ahí viene y nos abraza y nos da la fuerza que decía Isaías, el que espera en Jehová. Y el salmista dijo, yo esperaré a Dios. Aunque todos digan lo contrario, aunque todos digan que para mí ya no hay salida, que para mí no hay esperanza, pero yo espero en Dios, porque cuando yo estaba en los campos de mi padre, cuidando a las ovejas, venía el león, venía el oso, el Espíritu de Dios venía sobre mi vida y yo las defendía, yo las cuidaba, pero hoy estoy en esta situación, pero Dios va a venir en mi socorro. Amén. Por eso tenemos que guardar la palabra aquí. El salmista se acordaba de su juventud cuando él cuidaba ovejas, cuando él estaba allí en el campo. Muchas veces dice la historia que él se ponía a adorar a Dios, y mientras él adoraba a Dios, dice que aprovechaban las bestias del campo, los leones, los osos, y venían y tomaban algún corderito. Pero dice la palabra de Dios que en aquel tiempo muchas veces dice que aquellos animales se cebaban de tal manera que no mataban los corderitos, sino que los llevaban a la guarida para que cuando ellos tenían hambre poder comerlo. Y dice la palabra de Dios, la historia, que David dice que dejó de tocar el arpa y empezó a contar y le faltaban unos corderitos. Y había que rendir cuenta al Padre. Entonces dice que el Espíritu de Dios venía sobre David. Iba y peleaba con el oso. Iba y peleaba con el león. Y rescataba ese corderito y le traía nuevamente al lugar de buenos pastos y de buenas aguas. Y eso es lo que hacemos hoy, usted y yo, de este lugar de donde nos movamos, con la palabra de Dios, con la oración. Muchas veces no vamos a pelear con el oso, no vamos a pelear con el vecino, con la vecina, pero en la oración nos levantamos como poderoso gigante y le decimos, Señor, tú tomes este lugar, tú tomes este lugar, tú tomes este vecino, esta vecina, lo dejo en tus manos, toma el hechicero, tú peleas por mí, Señor. Pero muchas veces, hermanos, no queremos amedrentar. Escuchamos rumores. Muchas veces somos como Elías. Había matado 400 profetas mentirosos. Pero una palabra lo hizo huir. Y todavía no venía, solamente dio una palabra que sabemos. Le dijo, si mañana tu cabeza no es uno como de estos profetas. ¿Qué hizo Elías? Me voy porque solo he quedado. Y muchas veces nos sentimos así. El salmista estaba solo allí, no podía salir, pero él esperaba en la palabra de Dios, esperaba en la misericordia de Dios. Y eso es lo que estamos haciendo en este tiempo. Nosotros estamos esperando a este Jesús que un día prometió que iba a venir a buscarnos, y él lo que promete lo cumple. Se te da una tardanza. Vamos a la palabra de Dios en Mateo, donde las 10 vírgenes se habían preparado para entrar a las bodas. Y mire, hermano, dice la Biblia que el esposo, el novio, el prometido, se había tardado y vino a la medianoche. Mi pastor una ocasión dijo,
Si el novio de mi hija viene a la medianoche, ¿sabe dónde va a parar? Pero dice la palabra que 5 se habían preparado, habían llevado sus adornos, habían llevado su lámpara, pero también habían llevado una vasija. Y dice que se tardó el esposo, se tardó el novio, se tardó el prometido. Y dice que ella cabecearon. Y cuando cabecean, ¿qué pasa? Nos dormimos. Pero dice que las prudentes tenían algo, tenían esto. Y cuando se oyó el clamor, se levantaron, de encima vino alguien, les levantó, les despertó y le dijo: levántense, porque ya viene el esposo. Y dice que a las 10 se levantaron, se pusieron en pie, pero las imprudentes, dice la palabra, que su lámpara se le empezó a apagar. ¿Y qué? No tenían esto. Y las prudentes se arreglaron, se vieron al espejo, se adornaron las tiaras, se adornaron los adornos, la lámpara se empezó a apagar, pero corrieron. ¿Por qué? Porque tenían esto. Abrieron, cargaron y había luz. Y las imprudentes, ¿qué hicieron? Quisieron pedirla. Y muchas veces también nosotros somos imprudentes porque vivimos de la oración del anciano, de la anciana, del pastor. No está mal, pero muchas veces también Dios quiere que usted y yo nos levantemos como David. Aquí David nadie le ayudaba. Él estaba solo en ese pozo, pero él confiaba en Dios que le podía ayudar. ¿Pero qué? Él tenía el aceite guardado aquí en su corazón. Y cuando yo tengo este aceite, podrá haber oscuridad, podrá estar las tinieblas, pero dice en Gosén había luz. Símbolo del aceite. Así que en esta noche vamos a llenar esta lámpara. Vamos a llenar este corazón que muchas veces se enoja, como todo hombre, se airea. Pero la Biblia dice: enojáis, pero no pecáis. Que no se, vuestro enojo no se ponga con el sol. Quiere decir que antes de las 6, antes de venir a la iglesia: Señor, hoy me enojé, pero ayúdame. Quiero estar en esta casa tuya. Quiero adorarte, quiero cantar, quiero alabar a los hermanos, quiero cantar un coro, quiero decir ese coro en ese día. No vuelvo atrás. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y sigue diciendo: y me hizo sacar de la depresión que yo tenía. Me hizo sacar de los malos pensamientos que había en mí. En este tiempo, nosotros como hombres muchas veces vemos las circunstancias adversas. Vemos enfermedad, vemos separación, vemos dolor, vemos tristeza, vemos homicidio, y muchas veces eso nos quiere jugar mal y nos quiere hacer dudar de nuestra fe en la palabra. Pero ¿qué decía las 5 vírgenes prudentes? Tenían aceite. Así que en esta noche llenemos nuestro reservorio, llenemos nuestro cántaro. ¿Para qué? Para que cuando venga la prueba, venga la lucha, seamos como el salmista. Aunque estemos allí, aprisionados en 4 paredes, encerrados por problemas, por dificultades, por calumnia, pero nosotros esperemos en Dios. Digamos: Señor, tú me vas a ayudar. Acuérdese de Israel cuando salió de la esclavitud a la tierra prometida. Dice que llegaron al Mar Rojo y alguien vino corriendo allí. Le dijo: Moisés, viene el faraón con su gran ejército, con sus 400 carros herrados. ¿Y sabe qué? Los carros herrados estaban protegidos por distintos métodos de aquel tiempo, artículos de guerra. Que esos carros eran como una tortuga que hicieron los romanos después. Y dice que cuando eso vinieron y dijeron a Moisés: viene el faraón con su gran ejército. ¿Qué vamos a hacer? Retroceder no podemos, avanzar menos. Está el mar. Y dice que hasta Moisés dudó. Pero ahí rápido él reconoció, porque escuchó la voz de Dios. Le dijo: Moisés, ¿qué viene en tu mano? Y Moisés dijo: tengo la vara que me diste. ¿Y qué le dijo Dios? Levanta tu vara, levántala al cielo. ¿Y cuál es la vara nuestra en este tiempo? Esta palabra. Cuando nosotros levantamos esta palabra, dice que el camino se abre. Y allí estaba David, recordaba cómo Dios le había librado del oso y del león. Entonces dijo: ahora, oh Dios, tú
me vas a sacar de este lugar. Tú me vas a sacar de este lugar donde no puedo hacer pie, donde no puedo estar firme, pero yo creo que tú vas a enderezar mis pasos y lo vas a poner ¿dónde? En la peña, y estaré seguro. ¿Y cuál es la peña nuestra? Jesucristo de Nazaret. Si estamos en Cristo, estamos seguros. Debemos estar en Cristo, debemos estar metidos en Él, debemos estar insertados en Él, aunque muchas veces nos quieran amarrar hacia atrás, pero nosotros seguimos adelante. Le digo, Señor, no te voy a soltar, como hizo Jacob. No te voy a soltar hasta que no me bendiga. Y el ángel me golpeó en mi parte y dice que no nos soltaba. Y muchas veces nos vamos a golpear, nos vamos a tropezar, vamos a sentir dolor, pero no nos suelte el manto de Jesús. No suelte la mano de Dios. Dile, Señor, hasta que no me bendiga, hasta que no me ayude, hasta que no me saque de este lugar, no te voy a soltar. Y allí estaba David. Decía, Señor, yo sé que tú me vas a poner sobre la peña. Tú me vas a sacar de este lugar. Y en esta noche también podemos decirle, Señor, yo sé que tú me vas a llevar a tu misma presencia. Y allí voy a cantar un cántico nuevo, una alabanza nueva que sale de lo más profundo de mi corazón, porque entendió David que en medio de la aflicción, en medio del problema, cuando alabamos a Dios, Dios abre los cielos. Allí nacen las mejores alabanzas, allí nacen las mejores canciones, allí nacen los mejores agradecimientos a Dios. Porque en medio de ese dolor, en medio de esa angustia, Él sacó un cántico nuevo, una alabanza nueva. Que el mismo David dice la historia, que él se vio con los 24 ancianos adorando allí en Apocalipsis. Un cántico nuevo que nadie puede entender, que aquellos hombres, 24 ancianos, se tiran delante del Rey, delante del Supremo, aún tiran sus coronas y dicen, Santo, Santo, Santo. Allí se vio David adorando a Dios. Allí lo vamos a ver usted y yo en este tiempo. Si somos firmes, vamos a estar en ese lugar adorando a Dios, tirando nuestras coronas. Pero tenemos que hacer algo en esta tierra, prepararnos, limpiar nuestra vestidura, limpiar nuestro corazón. Vamos a entrar. Por eso, si algo tengo contra ti, el domingo. Y sigue diciendo, y entendió David que en medio de su dolor, en medio de su angustia, pudo sacar un cántico nuevo, pudo sacar una alabanza preciosa, que luego lo plasmó en el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Mira, hermanos, de estar desesperado, de estar angustiado, de estar casi muerto, triste, sacó una alabanza que hoy muchos la cantan, muchos la adoran. Este 121 se canta en varias versiones: movido, cumbia, merengue, adoración, cantar diciendo. ¿Por qué? Porque David entendió que cuando sale de aquí dentro de nuestro clamor, no hay infierno, no hay príncipe de Persia que pueda hacer frente. Daniel, desde el primer día, probó su oración. Pero 21 días hay que estar. Pero dice la Biblia, entonces David entendió que en medio de su preocupación, de su angustia, y si lo podemos mirar en este tiempo, me pongo en mí mismo para no causar problema a nadie. Juan, si en este tiempo tus problemas, tus dificultades te absorben, te oprimen, pero si tú en lo más profundo de tu corazón elevas tu oración, elevas tu voz a mi presencia, te voy a escuchar y te voy a dar lo que estás necesitando, te voy a dar lo que tú anhelas, pero algo tiene que hacer, estar firme en medio del lodazal. Y sabe, hermano, que estar firme cuesta. Yo trabajé mucho tiempo en seguridad y de 8 a 12 teníamos que estar firmes en una puerta, no teníamos que mover. Y sabe, hermano, que tipo 11 ya tenemos que ir.
Pero dice que David no podía hacer eso, solamente él estaba ahí. Hacía para allá, se caía. Se veía para allá, se golpeaba. ¿Por qué? Porque el pozo era estrecho, pequeño. Y muchas veces nosotros nos sentimos en ese pozo. Pero allí, cuando nosotros sale nuestra oración de aquí, de nuestro corazón, eleva a Dios, y Dios tiene la mano. Y sigue diciendo David. Entonces David entendió que Dios le podía sacar del medio del lodazal, donde no podía hacer pies. El mismo Dios puso una peña. Entonces David salió a flote, salió hacia arriba. Y así también en este tiempo, cuando los hijos de Dios, la iglesia de Dios, el pueblo redimido de Dios, busca el rostro de Jesús, sale a flote, vendrán dificultades, vendrán adversidades, vendrán calumnias, pero el pueblo sigue adelante. ¿Por qué? Porque confía en aquel que dio su vida por ellos. Amén. Dios debemos confiar. Ya vamos a terminar, hermano. Debe ser 5 minutitos más. Y sigue diciendo. Entonces David entendió esto. Y en este tiempo también, nosotros como iglesia, pasamos como el tiempo de David. Estamos metidos en un pozo, pero allí clamamos el nombre de Cristo, el cual no lo pudo sujetar la muerte, ni aún la misma muerte lo pudo retener. Y pasando los tiempos, el apóstol Pablo dice una frase: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Mira, hermano, Pablo no tuvo el privilegio de ver a Jesús, de caminar con Jesús, pero él, lleno del Espíritu, lleno de la unción, dijo: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu poder, oh muerte? He aquí que tú ya no tienes autoridad sobre mí, sino Cristo maneja mi vida, le dijo Pablo. Cristo maneja mi andar, Cristo dirige mis pasos. Y eso también en este tiempo para nosotros. Cristo dirige nuestros pasos, Cristo dirige esta mente, Cristo dirige este corazón, Cristo dirige esta lengua. Pero muchas veces está en nosotros. Ya terminamos. Y sigue diciendo. Terminamos con Éxodo capítulo 15, versículo 12. La adoración de Moisés. Vamos a leer para Éxodo capítulo 15, versículo 12. Lo leemos aquí, hermano, con esto ya estamos terminando. Así usted puede ir y bendito sea el nombre del Señor. Éxodo capítulo 15, versículo 12. Dice así la palabra del Señor. El 12 dice: extendiste tu diestra, la tierra los tragó, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Amén. Mira, hermanos, en medio de la aflicción, Moisés cantó una alabanza y allí se pudo despertar en su casa la adoración. Se levantó Miriam, su hermana, tomó un pandero y empezó a adorar a Dios, empezó a exaltar. Y de la misma manera en este tiempo, cuando nosotros confiamos en la palabra de Dios, nos levantamos en alabanza, nos levantamos en adoración, porque aquel mismo que salvó a Israel, nos salvó a nosotros en este tiempo, no por un cordero, no por un macho cabrio, sino por el mismo Jesús que fue y llevó la cruz que estaba destinada para mi vida. Amén. Mira, hermano, todo lo contrario. Moisés hizo matar un cordero santo, limpio, para sellar las casas de los israelitas, por cuando pasaba el ángel destructor. Pero nosotros tuvimos el privilegio que el mismo Dios se hizo hombre y vino a la tierra y llevó por mi pecado, llevó tu pecado, llevó mi enfermedad, llevó tu enfermedad en la cruz del Calvario. Y cuando yo miro la cruz, ¿qué encuentro? Encuentro perdón, encuentro redención, encuentro salvación, encuentro camino al reino de los cielos. Pablo predicaba la cruz de Cristo. Pablo dijo: yo predico al Cristo crucificado, pero que se levantó y hoy está a la diestra de Dios Padre. Y en esta noche ese Dios está en este lugar. Esta cruz, si en esta noche usted no mira, sus problemas van a quedar en la mano.
el que lo viene persiguiendo va a ser tragado por la misma palabra de Dios, por la misma unción de Cristo. La hermana decía, un espíritu de muerte lo seguía. Y es verdad, la muerte está atrás nuestro. El espíritu de muerte hoy está atacando a todo aquel que guarda esta palabra. Al que guarda. Hace una diferencia, Dios. Al que guarda. Pero con su inmensa misericordia también guarda a todo lo que tenemos alrededor. Porque el apóstol Pablo le dijo al carcelero, cree solamente y serás salvo tú y tu casa. Y cuando dice tú y tu casa, conviene a nuestra familia, a los que están alrededor nuestro, a nuestra casa materna, a nuestra casa paterna, a todos. ¿Por qué? Porque Jesús murió por todo. Y Pablo quería también que este hombre conociera el amor de Dios, conociera ese amor incorruptible, ese amor que no cambia, ese amor que permanece fiel, ese amor que siempre le estuvo esperando. Yo era un rebelde sin causa, pero Dios me miró y dijo, tú un día vas a predicar. ¿Por qué? Porque mi madre muchas veces oraba, ella no sabía leer, no sabía nada, pero todo lo que ella nos enseñó estaba en esta palabra, estaba escrito. Y en una ocasión, yo siempre recuerdo, año 94, llegaba año 92, llegaba a mi casa ebrio, sucio, como siempre cuando estamos lejos de esta vida, y eran las 4 de la mañana, y yo llegaba como esos gatos para no hacer ruido. Y el portón, que era un delator, en el campo vio las bisagras, no sé cómo hice, pero no abrí portón, entré después. Y cuando iba a entrar a donde yo dormía, escuché a mi hermano llorar. Señor Jesús, no sé dónde andará mi hijo, no sé dónde estará, pero sé que tú me lo diste. No sé si lo voy a ver predicando, no sé si lo voy a ver leyendo tu palabra, pero yo creo en tu promesa, yo creo en lo que me dijiste, yo creo en lo que vos me enseñaste, yo creo en lo que escucho, yo creo en lo que me enseña el pastor, yo creo en lo que me enseñan mis líderes. Y sabe, hermano, que esa oración me perseguía. Mi madre se murió en el 93. No me vio predicando, pero su oración dio fruto. Su oración dio fruto. Y eso en esta noche yo le quiero decir, porque en lo más profundo de mi espíritu, quiero decirle a usted, hermano, hermana, que su oración no queda en este techo. Llega a la presencia de Dios. Llega a la misma presencia de Dios. Y cuando Dios dice, voy a bendecir, Él va a derramar su unción. Pero algo tenemos que hacer, tener este aceite de más. ¿Para qué? Para llenar nuestra lámpara. Hoy, mi madre está en el mejor lugar. Y un día quiero estar en ese lugar. Usted también quiere estar. Pero no solamente usted. Todos queremos que lo que viene detrás nuestro, llevarlo. Tenerlo allí. ¿Y sabe qué? Este Dios en esta noche está en este lugar. Yo no sé cómo viniste, yo no sé cómo llegaste, pero Él te quiere poner sobre la roca, que es Jesucristo. Él te quiere parar allí. Él dijo, llevad mi cruz, que es ligera y liviana. Y si alguien, cuando muchas veces estamos cansados, el mismo Cristo iba llevando la cruz, ya no daba más, su calma, sus pies, su espalda estaba destrozada, pero dice que había un hombre de Cirene que miraba, lo llevaron, lo obligaron a cargar un momento la cruz, y sabe que en ese momento Cristo pudo fortalecerse, el Señor pudo tomar fuerza, y luego dice que le dijo a Simón de Cirene, dame la cruz, porque tengo que llegar a mi destino. Y en esta noche también el Espíritu de Dios te dice, vas a llegar a tu destino, no importa cuán pesada sea la cruz, pero siempre habrá alguien que te va a ayudar, alguien te va a orar, alguien te va a decir, vamos a ir adelante, porque Cristo está con nosotros. Por eso esta noche ponte de pie. Vamos a buscar el rostro de Dios. Vamos a buscar a este Dios poderoso. Vamos a decir, háblale con tu palabra, háblale con tu espíritu, con tu corazón. Si no,
Acuérdese de Pablo, él estaba en el cepo atado de pie y mano, boca abajo allí en la cárcel. Pero eso no le impidió cantar una alabanza, no le impidió cantar una adoración. Y dice, hermano, cada medianoche se rompieron. Hubo un terremoto, la cárcel tembló, las puertas fueron abiertas, las cadenas cayeron. Y yo no sé cómo estás en este tiempo. Yo no sé cómo estás parado en este tiempo. No sé si estás como Pablo allí, boca abajo. Estás como David, no pudiendo hacer pie. Pero en esta noche Dios te va a tomar de la mano. Dios te va a tomar esa carga. Va a tomar esa carga que tienes en tus hombros, en tu espalda. Y Él lo va a llevar. Y tú vas a llegar a tu destino. Vamos a llegar a la meta que Él nos dijo, que Él nos provisto. Él ya no daba más. Estaba cansado. No podía. Estaba golpeado. La corona de espinas traspasaba sus sienes. El látigo había destrozado su espalda. La cruz era pesada. La cruz era insoportable. Pero él seguía. Él seguía caminando. Y en esta noche también, no sé, los problemas quizás sean insoportables. Las luchas sean insoportables, pero sigue caminando, porque alguien te va a ayudar, alguien te va a decir, en Cristo tenemos la victoria, en Cristo estamos seguros. Simón de Cirene le ayudó por 2 minutos, y en esos 2 minutos Jesús tomó fuerza y cargó nuevamente la cruz. Y en esta noche también ese Jesús está en este lugar. Vamos a orar. Si alguien necesita oración, venga al altar, vamos a orar juntos, al pastor, a la anciana, a la hermana, al pastor, todos juntos. Vamos a hacer un clamor, vamos a pedir a Dios que extienda su mano poderosa, que extienda su mano